poco a estos tiempos, ¿no? Venimos como atravesando estos tiempos que son de tiempos de cambios, de incertidumbres, en donde pueden despertar oscilaciones en lo que son nuestras emociones, ¿no? Y es posible que aparezcan sentimientos de miedo, preocupación, por otros momentos de frustración, enojos, ambivalencia, desorganización, sentimientos de encierro, soledad, incertidumbre, ansiedad, ¿sí? Lo importante con respecto a esto es que, bueno, las emociones, como solemos decir en los grupos, ¿no? No son ni buenas ni malas. La cuestión pasa por identificar que algo nos está pasando, nos está movilizando, y poder tratar de hacer algo con eso, ¿no? Validarlas, ¿sí? Pero no ser como tomados tampoco por esa emoción, porque es posible entonces construir algo que tiene que ver con el bienestar emocional. Perfecto. Esto de la pandemia, del confinamiento, por ejemplo, ha evidenciado sin duda el mundo emocional y afectivo de todos, ¿verdad? Y la salud mental, que a veces hablamos tanto de lo físico, pero no hablamos de la salud mental. Y esto sin duda, estos tiempos que estamos viviendo, nos han puesto como, y nos han mostrado lo vulnerable que somos, ¿no? De alguna manera u otra. También las emociones, como decía Nicole, juegan un rol fundamental en nuestras vidas, que no son ni buenas ni malas, pero la importancia que tenemos de poder registrarlas y poder identificarlas de tal manera porque siempre van a ser un indicador de qué nos está pasando, ¿no? Como esa función de prestar atención para saber cómo gestionarlas y para de alguna manera, ¿no?, tener herramientas para que nuestra vida sea más adaptativa y más flexible con lo que nos pasa. De alguna manera viene haciendo eso, y todas estas emociones que Nicole fue, digamos, nombrando también, son estados de ansiedad, porque estamos a flor de piel, ¿verdad? Y sabemos que la ansiedad es multifacética. Esto influye en estados, bueno, cognitivos, afectivos, y también, digamos, fisiológicos, pero también conductuales, ¿no? Pasa por el cuerpo, pero también pasa por nuestra mente. Y sin duda, la manera de tener herramientas para poder cuidar nuestra salud mental. Ahora también lo que me parece que veníamos como conversando un poco con Leticia, ¿no? A partir de reunirnos para preparar lo que es esta charla y demás, lo que me parece que es importantísimo marcar, a ver, le voy a abrir una compañera acá. ¿Cómo hago admitir acá? Disculpen, pero no. Ah. Bien, disculpen la interrupción. Lo que me parece bueno rescatar es que un poco así también estábamos a principio del año pasado, ¿no? Pero no estamos igual que el año pasado. Si bien en realidad lo que fue la nueva normalidad nos ha hecho como abrir y cerrar y abrir y cerrar y acomodar el cuerpo a la nueva normalidad, y ahora tener como que cerrar de nuevo y volver todo más virtual y demás, la diferencia es que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Y bueno, y es como que ahora ya sabemos mejor cómo hacerlo, si se quiere. Y que por otro lado, no estamos exactamente en la misma situación, porque en realidad el año pasado, digo, había muchísimo más desconocimiento acerca de este virus, ¿no? Entonces ahora en realidad, al tener la posibilidad de lo que es la vacuna, es como que se nos abre como una luz de esperanza, ¿no? Y sabemos de que esto de alguna forma, si bien es desconocido, bueno, la ciencia, por suerte, ha hecho como sus grandes aportes, ¿no? Lo que nos coloca como agentes de salud del lado de lo que es la salud y del conocimiento, y sabemos de que pronto esto tiene como su fecha de vencimiento, ¿no? Que en un principio decíamos, no, digo, esto va a pasar, y en realidad estamos en el camino, ¿no? Va pasando de a poquito, porque sin duda ese conocimiento que tenemos, herramientas, y digamos, la ciencia que ha ayudado en esto, digamos, ya podemos ver la luz al final, ¿no? Es como que se hace más llevadero todo. Y aquí también actúa un poco en la comunidad, ¿no? Que todos estamos por el bien común, que eso es muy necesario. Bien.
Bueno, en lo que tiene que ver con el bienestar emocional, a ver, lo que vendría a ser el bienestar emocional en sí es como, como si fuera una especie de lugar o de sostén que tiene que ver con este estado de equilibrio, de paz, de calma, que nos ofrece la seguridad, la serenidad, ¿no? Y que es posible construirse a pesar de que tenemos que pasar por emociones que por momentos nos resultan displacenteras, ¿no? Pero nos enfrentamos a esas emociones que son displacenteras y no nos rendimos frente a ellas porque tenemos estas herramientas que nos permiten como colocarnos en un lugar un poco mejor, si se quiere, ¿no? El bienestar emocional lo que tiene es que es bastante dinámico, ¿sí? Significa que no es algo que no estamos igual siempre, no es constante en el tiempo, y además es que es bastante subjetivo, ¿no? Lo que le hace bien a uno de repente no le hace bien a otro, pero bueno, lo que intentaremos dar un poco en esta charla es a grandes, digamos, como un paneo así como general de lo que son pautas que tienen que ver con el autocuidado, de las cuales cada uno obviamente podrá decir qué le hace mejor, ¿no? O qué combinación le viene bien a cada uno, ¿no? Es por eso que es lo que tiene que ver con la subjetividad del sujeto, ¿sí? Y bueno, el bienestar emocional también está muy vinculado con lo que es la autonomía y la autogestión de lo que estábamos hablando, ¿no? De las emociones, pero también se relacionan con otras variables personales, como cuáles, bueno, como la autoestima, es decir, como yo, digamos, de alguna manera estoy satisfecho conmigo mismo, también con la actitud que tengo ante la vida, ¿no? ¿Qué hago con lo que me pasa? También esa capacidad que todos tenemos de pedir o no ayuda, con qué recursos contamos, personales estoy hablando, ¿verdad? Después también con esa, digamos, automotivación, ¿no? La capacidad que tenemos de implicarnos en tareas o tener otros roles. Y también otra cosa que no es menor son las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo nosotros nos vamos adaptando, si bien a las nuevas situaciones, pero también cómo son esas relaciones sociales, ¿no? Que antes eran de una forma y ahora son de otra, ¿no? ¿Cómo estamos dando esa nueva vida, diga, quizás también, ¿no? Que puede ir por muchos lados, pero sin desconectarnos, ¿no? Eso es lo principal de esto de las relaciones interpersonales, no dejar digamos, de estar en comunicación con otras personas, es parte y redunda en el bienestar emocional. También otra de las cosas que decir que el bienestar emocional es un estado de salud emocional, pero también es el estado, como hablábamos anteriormente, el reconocimiento de esas emociones, ¿no? Como que van a la par, van de la mano, de poder identificar para poder saber qué siento y para poder también entender lo que le pasa al otro. Bien. A ver, un momentito que estoy tratando de cambiarlo y se me trancó. Y por eso también la importancia de lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Pensar en que a veces solo pensamos, pero nos quedamos en el acto de pensar, pero ¿qué hacemos por nuestra salud mental? Exacto, que tiene que ver con esa posibilidad de construir una actitud positiva, ¿no? Más allá de lo que es la situación, digamos. Que muchas veces tiene que ver, también va muy relacionado de alguna forma a esto de lo que a veces hablamos en el grupo tanto, que tiene que ver con esta libertad interna, ¿no? De poder hacer algo distinto o algo mejor a partir de la situación que nos toque vivir, ¿no? Bien, bien. Entonces, con respecto a este bienestar emocional, uno de los aspectos que es como muy importante, ¿sí? Es el armado que tiene que ver con las rutinas. ¿Bien? Como sabemos, en este nuevo pasaje ahora, lo que es el teletrabajo, la mayoría del tiempo en casa, todas las mamás que somos mamás
a los chicos que tienen chicos, nos pasa a los que trabajamos que debimos dejar, abandonar lo presencial para empezar a como teletrabajar, perdón, se me pasó para la siguiente, para teletrabajar. Entonces, esto de quedarnos más tiempo en casa nos obliga de alguna forma a tener como que rearmar toda esa rutina que teníamos en el afuera, tener que armarla desde el lugar que sea posible ahora en casa, ¿no? Esto es sumamente importante para el ser humano porque tenemos como esa necesidad de tener estructura, certeza, seguridad, continuidad, organización de lo que son nuestras metas y el aporte que hace al sentido que es tan necesario para nosotros como para poder seguir funcionando, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto es importante poder rearmar la rutina lo antes posible, porque también tiene que ver con la posibilidad de rearmarnos internamente, porque bueno, esa estructura externa nos desapareció y necesitamos como rearmarnos en casa para poder rearmarnos internamente, ¿sí? Esto tiene que ver con, obviamente, lo que es la distribución de las tareas, con acomodar las actividades que tenemos, que solemos hacer y que necesitamos hacer en el correr del día, con armarnos un esbozo de lo que sería la agenda y tener en cuenta que en estos tiempos es más que valorada lo que es la flexibilidad, ¿verdad? Es este armado de la agenda con la lista de actividades, contemplando lo que son los horarios y las actividades de acuerdo a las características propias de lo que es nuestro día, de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces es importante ser estratégicos, creativos y más que flexibles, ¿sí? Y es lo que nos permite también estar más activos, ¿verdad? Y proyectarnos a corto plazo, digamos, tareas concretas, terminar cosas, que eso, digamos, es dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Lo más medible. Exacto, creo que es lo que nos permite ordenarnos lo más rápidamente, ¿sí? Eso es bien importante para la construcción del bienestar emocional. En un rato vamos a como poder hacer un poquito más de hincapié, digamos, en lo que son esas tareas en sí. Pero esto se refiere a la estructura, ¿no? Que muchas veces de esto hablamos también en los grupos, cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo van con el plan? ¿Cómo van con las tres patas, si se quiere, del tratamiento? Que es lo que también en parte hace a nuestra estructura y que permite organizarnos en este aspecto que tiene que ver con la alimentación, pero que tiene que ver en el fondo también con reestructurarse internamente rápidamente para poder como funcionar mejor. ¿Sí? Bien. Leti. Bueno, las funciones básicas del sueño creo que más o menos todos ya las conocemos, ¿no? A la hora de poder conciliar un sueño que sea un sueño reparador, todo, siempre tenemos que, digamos, organizarnos de determinada manera para que eso suceda, ¿verdad? Bueno, por lo general es el dormitorio, ¿no? Un lugar tranquilo donde se sabe que se va a descansar. Y acá la importancia también de tener un horario para el sueño, ¿no? Que hoy en día estamos como invadidos por muchas pantallas, ¿no? De todo tipo, de la tele, el celular, la tablet. También es que accedemos a todo tipo de información, y hoy en día con esto de la pandemia, ¿no? Que podemos acceder a información en distintos medios, poder regular también el tipo de información que llega a nosotros. Porque sabemos también, y hay muchos estudios relacionados con esto, que también esto genera mucha ansiedad. Por eso, de regular aquellas fuentes más confiables, no escuchar ni mirar información más de 2 veces por día relacionado con esto, ¿no? Porque sin duda esto genera ansiedad y también genera estrés. Y bueno, con el tema también del sueño, digamos, de las funciones básicas del sueño, también intentar desconectarnos, como dijimos, de las pantallas, pero también hay otras conductas que las hacemos de forma natural y que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, antes de ir a dormir,
sabemos que no podemos tomar café, pero tomamos, ¿no? Todas las familias de las INAs, digamos, no son amigables para este momento. Entonces, como que tratar de disminuir todas esas cosas y realizar cosas que sabemos que podemos llegar a conciliar el sueño. Por ejemplo, bueno, buscar ese espacio que decíamos, escuchar música más tranquila o leer un libro. Esos son buenos aliados para llegar a ese momento de tranquilidad y poder conciliar el sueño. A mí me da mucho resultado, bueno, hay en YouTube hay muchos tutoriales también de respiración y también de música muy suave, estilo zen o bossa nova, muy, digamos, muy clásica, que eso, en mi caso, por eso te digo, es personal, y se puede llegar a llegar a este momento de la forma más tranquila, pero por eso cada uno puede ir buscando esas herramientas, qué es lo que le hace bien y cómo poder, digo, llegar a este momento de la forma más agradable y sana, ¿verdad? Totalmente. Incluso creo que hay alguna app, alguna aplicación que debe ser gratuita que tiene como ruidos de caídas de agua Sonidos de o la naturaleza, sí, sonidos de la naturaleza que están como diseñados justamente para esto de ofrecer la calma y un momento como de mucha serenidad y tranquilidad antes de ir a dormir. Es increíble cómo en realidad los adultos como que somos expertos en enseñarles a nuestros niños lo que tiene que ver con los rituales del sueño, pero a veces nos olvidamos y banalizamos un poco lo que tiene que ver con mantener estos rituales que hacen a lo saludable con respecto a esta función, ¿no? Así que bueno, a ponerle pilas ahí. Bueno, en Bueno, relación Nicole, esto te lo dejo a ti porque yo estoy en este plan, así que aquí no hablo. Bueno, también podés opinar, vas muy bien, vas muy bien. En relación a esta función básica, ¿qué les puedo decir que ya no sepan, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la alimentación saludable, como saben, es un poco más de lo que siempre decimos, las 4 comidas al día, con los horarios establecidos, en cantidad y calidad que sean adecuados, una alimentación que sea balanceada y saludable, ¿sí? Así como lo indicamos en el plan, tanto en el plan como en el mantenimiento, ¿sí? Aquí si tienen dudas hay que agarrar la carpeta. Tal cual. Agarrar la carpeta o escribir al grupo. ¿Bien? Bien. Bueno. Otra de las funciones básicas que resulta muy importante y está bastante banalizada, y sobre esto desde que, sobre todo desde que apareció la pandemia, hago mucho hincapié y hacemos mucho hincapié en los grupos, es el tema de la exposición solar. La exposición solar tiene una gran incidencia en lo que es nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y también en la regulación del ciclo de sueño y vigilia. Nos permite como regular bien esa función, ¿no? Y además tiene un montón de otros nutrientes. Leti, los tenías Sí, yo ahí. recuerdo que decían que, bueno, el rey sol y sus beneficios, ¿no? Y es tal cual, porque, digo, no me voy a meter acá en el ámbito del doctor, pero sabemos todos digamos, los beneficios, incluso terapéuticos, que tiene exponerse un rato al sol. Por ejemplo, bueno, que es promotor de la circulación sanguínea, sabemos que también tiene beneficios para la presión arterial, así como la fijación de la vitamina D, y también tiene esto como es que activa las defensas, ¿no? Que es muy importante también a nivel de la química del cerebro. También se ha visto que la persona que sale a tomar sol un rato genera toda una nueva química en su cerebro, ¿no? Que tan solo el momento de tomar un poco de aire y sol ya te cambia el estado de ánimo, ¿no? Totalmente, por eso decía que es como una especie de nutriente natural o de como vitaminas para el organismo que son totalmente naturales, ¿no? Así que bueno, a las que hay que tratar de echar mano.
si se quiere. Y un poquito en broma y un poquito en serio, pero por eso dicen, y está asociado también a altos niveles de depresión, en lugares donde no hay mucha luz solar, ¿verdad? Bueno, de Tal Brasil, cual, que los siempre países ponen nórdicos gente, ¿no? que tienen, Feliz, gente sí, bonita, hay mucho sol. Y nos pasa si pensamos un poco esos días, si hay muchos días que está lloviendo, cómo nos sentimos, ¿no? Y una vez que sale el sol, como que parece que vemos las cosas de otra forma. sí, Entonces muchas veces aprovechar esos beneficios que son gratis. Y es solo salir y asomarse un rato. uno cuando habla con algún paciente que está más pachucho, que ha tenido como una semana, hemos tenido alguna semana que otra que ha sido como más gris y lluviosa, yo suelo un poco decir jocosamente de que, bueno, prendamos la luz de casa, ¿no? Es como, hay que prender esa luz interna, porque bueno, cuando está esa situación climática que de por sí tiene como una incidencia en lo que es nuestro estado anímico, bueno, hay que tironear un poquitito más, ¿no? De nosotros mismos. Así es. Bien, ahora viene la parte de funciones básicas que tienen que ver con el movimiento. Bien, como sabemos, es posible que antes tuviéramos algún tipo de rutina que solíamos hacer en el club, en el gimnasio, ¿no? Y ahora no estamos teniendo esa posibilidad. En esto, bueno, va la posibilidad, el desafío que tenemos de volvernos como más creativos y de encontrar una forma de poder entrar en movimiento. Y esto puede ser a través de algún ejercicio físico en alguna plataforma como las de YouTube. Hay algunos pacientes que han encontrado, por ejemplo, la posibilidad de conectarse al Zoom con algún profe y tener alguna clase más personalizada, o por qué no, una caminata con todos los recaudos, ¿no? Caminata, salir en bici, digo, es estar en movimiento, ¿no? Correr alrededor de la casa, yo a veces lo hago. No, y esto de buscar nuevas formas para mantener, digamos, el estado también físico, ¿no? Yo, entrando un poco en el tema del plan en el que estoy, yo no era de ir mucho a los gimnasios. Y bueno, y con todo esto del confinamiento, ¿no? Tengo, no sé si se puede ver, tengo una caminadora y tengo, porque tenía unas pesas, porque veía que las piernas vienen bárbaros, pero el resto no. Entonces, digo, ¿cómo me hago unas pesas? Entonces, tengo 4 latas de arvejas con cemento y esos son mis pesas. Digo, de cierta manera tengo otro movimiento físico y me siento mejor también en la parte de los brazos. Digo, es gracioso, pero es así. Digo, buscar esas alternativas que uno tiene a mano, ¿no? Para tratar de estar mejor físicamente. Perfectamente, y que además, por otra parte, tiene que ver con no solo el beneficio que hace a la salud física, sino a nuestra salud mental, que en esto nos gusta hacerles como mucho hincapié porque sabemos que cuando hacemos una caminata o cuando entramos en movimiento, a partir digamos, la forma por lo que optemos, ¿no? Pero que segregamos endorfina, serotonina, ¿no? Digamos, es como que entran distintos, alteramos de alguna forma La lo que química del es cerebro. exacto, la química de nuestro cerebro de una forma natural, ¿sí? Siempre suelo decirles de alguna forma que cuando se van a hacer una caminata nunca llegan igual que cuando se van de casa, ¿no? Por eso me parece que está buenísimo como hacer hincapié en la importancia de lo que tiene el movimiento para nuestra salud mental, ¿sí? Puedes llegar cansado, pero llegás con satisfacción de que hiciste algo por vos, de sentirte mejor. Sí, de haber gastado energía y algo como renovado, ¿no? De haber hecho ese camino, si se quiere. Y pensar que somos una unidad, no es que hago gimnasia y ya está, no, que todo es parte de todo, ¿no? Así como nos vemos afuera, por dentro también está pasando algo. Totalmente. Bueno, lo que tiene que ver con las tareas. Leti, ¿querés empezar vos con esto?
Bueno, esto en cuanto a las tareas, si bien veníamos haciendo tareas, sobre todo las que somos madres, esposas, en las casas siempre teníamos una rutina de tareas, pero con esto de un poco del confinamiento sin duda han cambiado, ¿no? Con los chicos en casa, nuevas maneras de organizarnos, de rutinas, y que nos llevan a ser también más flexibles, ¿no? A adaptarnos a esta nueva realidad y viendo también qué puedo hacer yo dentro de lo que tengo, ¿no? Entonces, esto que decía hoy Nicole, cómo me organizo, ¿no? En cuanto a la estructura, para poder, digamos, o tratar de cumplir con todos esos objetivos que me pongo, ¿no? Y bueno, dentro de estas tareas, hay tres tipos de tareas. Hay tareas con sentido, las tareas de conexión y tareas que nos generan placer. No sé si tenés la otra ahí, Nicole. Sí, 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 sí. Bueno, empezando por las tareas que tienen que ver con sentido, estas son las tareas que nos permiten conectar de una forma más rápida con lo que es el logro y por ende sentir lo que es esa satisfacción que nos da haber terminado, haber culminado con esa tarea. Y esto es bien variado, ¿no? Por eso decimos que, decía hoy un poco, esto de que el bienestar emocional es como que es tan como personal, si se quiere, es tan como singular, ¿no? Porque, bueno, de repente para alguno puede ser plantar, para otro puede ser ordenar determinada cosa o determinado cuarto que tenía pendiente, o, digamos, reestructurar algún ambiente que tenía de la casa, que lo tenía como de alguna forma medio inhabilitado y ahora como que le encuentra como otro sentido a ese espacio. Y digamos, es bien variado. Bueno, lo que tiene que ver con las tareas de conexión, ¿no? Bueno, hay tareas que tienen que ver con la conexión con los demás, tareas que tienen que ver con la conexión en una participación activa con la comunidad y tareas que tienen que ver con la conexión con uno mismo. ¿Querés Esto que decir? hablábamos hoy de las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, que sin duda llegaron para quedarse y hay que sacar lo mejor de ellas, ¿no? Que nos están ayudando en todo este proceso, ¿no? De reconectarnos con el afuera, y ver lo positivo de todo esto, ¿no? En un principio decías, no, estás demasiado conectado y eso, pero bueno, ver lo positivo que nos ha dejado, sobre todo para la gente más grande, ¿no? Más adulta, y poder reconectarnos con esos vínculos que quizás no estábamos conectados hace un tiempo, y no, sin duda nos acerca más, ¿no? No está lo personal, lo más carnal, pero sí está la persona a través de un Zoom, de una llamada, y cómo podemos cambiar la vida nuestra y de la otra persona, ¿no? Que está del otro lado, a veces está en otro barrio o a veces está en otro país, ¿no? Que nos permite acercarnos de otra forma. El acortar distancias, ¿no? Que están como importantes en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos la tecnología, ¿por qué no utilizarla a nuestro favor? ¿No? Incluso esto hasta nos pasa a las madres que tenemos niños, ¿no? Que tenemos niños chicos que, bueno, no pueden verse con sus padres y que de repente hasta juegan un poco más de tiempo online de lo que uno esperaría, pero que es su forma de interactuar con sus padres, digamos, ¿no? Y que es la única forma de tener de interactuar con ellos en estos tiempos porque no se pueden ver. ¿Mm? Por eso sacar lo Entonces, bueno y bueno, lo positivo y la ayuda que nos está brindando también. Y sin duda los aprendizajes que vamos aprendiendo día a día, cosas que podemos hacer, ¿no? totalmente. Ahora, lo que tiene que ver con la participación activa en la comunidad es esta posibilidad de involucrarnos en aquellos proyectos que nos permiten como sentirnos más conectados con la comunidad. ¿Sí? Y bueno, y en relación a la conexión con uno mismo, poder tratar de encontrar al menos un ratito al día, aunque no sea un rato extenso, aunque sean unos pocos minutos, para poder como conectar con uno mismo. Es esto de poder de repente ver un atardecer, o de repente salir con todos los recaudos y dar una vuelta a manzana. Esto nuevamente,
varía de una persona a la otra. Para otros será sentarse a hacer una lectura, para otros será tomar un café y dialogar con uno mismo, ¿no? Ujú. No hay una fórmula, digamos, para esto. Cada uno va viendo dentro de sus gustos, su preferencia, qué es lo que le hace bien, ¿verdad? Va buscando aquellas cosas que le generan tranquilidad, seguridad y encontrarse con uno mismo, ¿no? Que también está bueno un momento de soledad y desconectarte un poco de las rutinas diarias. Bien, y luego están las tareas que nos generan placer, ¿no? Que esto, nuevamente, es muy personal y es muy subjetivo, varía mucho de un sujeto al otro, ¿no? Acá podemos introducir todo lo que tiene que ver con lo lúdico, que bueno, durante este tiempo hemos aprendido a cómo jugar mucho más en familia, hemos vuelto más a los juegos de caja, ¿no? Por el hecho de permanecer más juntos en la burbuja en casa de por sí. Puede ser una buena lectura, música, algo de pintura, cosas que No, hoy tienen en que día ver. hay mucha oferta también online de cursos, ¿no? Hay cursos gratuitos y hay cursos que se pagan, pero desde poner la historia del arte, danzas, también idiomas, mucha cocina también saludable, digamos, hay una oferta que es impresionante y está bueno poder encontrar y buscar algo que nos guste, porque a veces, digamos, si bien antes no teníamos tiempo, pero ahora quizás nos podemos hacer un lugarcito, porque hay cursos que quizás los pagás, te mandan la información, no tenés por qué estar conectado en ese momento. Digamos, hay mucha facilidad también, ¿no? Y flexibilidad en el tiempo para uno hacer lo que le gusta o lo que quiere y quizás estaba ahí en un tintero, quizás ahora es el momento. Tal cual. Bueno, entonces, de alguna forma, bueno, transmitir que todos teníamos alguna que otra meta que nos ha quedado un poco en el tintero, aplazada, ¿no? Que muchas veces se vinculan con algún tipo de pérdida, ¿no? Y la importancia de acá cuestionarnos sobre todo el para qué nos estamos quedando, ¿no? ¿Para qué no nos estamos viendo con los amigos? ¿Para qué no nos estamos viendo con la familia más extendida, si se quiere, ¿no? ¿Para qué no estamos yendo al trabajo, a la escuela, a los niños, ¿no? Porque esto de conectar con el para qué nos permite como conectar con algo del orden de lo trascendente y nos permite como resignificar y poder cambiar esa narrativa, ¿no? No quedarnos en el achaque, sino poder darle un nuevo significado, ¿sí? Los seres humanos tendemos a necesitar proyectarnos todo el tiempo, ¿no? Y no podemos quedarnos sin metas. Entonces, es posible que algunas quedaran en el tintero y más aplazadas, y otras seguramente las reformularemos. Es decir, como que darle ese sentido a lo que nos pasa, qué aprendizaje nos deja, ¿no? Y también como que rever qué es lo importante para mí, de aquí en más. Exacto, porque esto de alguna forma, las crisis nos hacen poner de alguna forma estas cuestiones en perspectiva, ¿no? Es qué es lo importante y bueno, y qué tendrá que esperar o tendremos que reformular, ¿no? Tiene que ver también en parte con esto de lo que viene de alguna forma, lo que vamos a plantear en esta diapo un poco. Em, con que este concepto de que las metas deben ser como realistas y realizables, ¿no? Y la importancia de hablarnos del concepto de autocompasión, sobre todo diría de hablarnos con mucho amor, con mucho cariño y autocompasión. ¿Querés, Leti, vos hablar un poco Sí, sobre la en este caso autocompasión? de autocompasión en realidad que siempre también miramos por el otro, ¿no? En la manera de cómo podemos ayudar, de cómo podemos contener, de cómo podemos de alguna manera ayudar al otro. Pero a veces nos olvidamos que para hacer eso, primero tiene que pasar por nosotros, ¿no? De tener una mirada más compasiva, ¿no? Y más positiva de nosotros mismos. Sin duda eso es uno de los pilares fundamentales. Primero en mí para poder hacer por los demás. Y también esto de cuidar nuestro bienestar, como hablábamos hoy, que va a redundar siempre en una vida más positiva, siempre.
Si cuidamos eso, sabemos que no hay manera de perderse, y va a redundar en una vida positiva, siendo más flexibles, nos adaptaremos mejor a ciertas situaciones, ¿no? Y no dejarnos invadir de alguna manera por circunstancias o cosas que son ajenas a nosotros. Es decir, con eso, ¿qué es lo que puedo hacer yo con lo que me pasa, desde mi lugar? ¿Qué puedo hacer por mí para estar mejor? Exacto, que tiene que ver también con esto de que de lo que les hablamos bastante a menudo, que es, al menos durante todo el transcurso de esta pandemia, de que, bueno, tiempos de crisis son tiempos en los que tenemos que, digamos, ir como con más cautela, si se quiere, ¿no? Como que no podemos pretender estar al 100% porque son momentos como muy complejos, no son momentos como para estar sobreexigentes, ¿no? Y siempre de tratar de construir desde lo que yo puedo hacer, desde el lugar en que puedo hacer. No plantearme metas que queden muy despegadas, que lo único que van a hacer es frustrarme, ¿no? Sino desde lo que es realizable, digamos, lo que es más tangible y más realizable, ¿sí? Que muchas veces tendemos a proyectarnos a largo plazo, ¿no? Y yo siempre pienso en esto también que se da en los grupos cuando nos dicen, bueno, día a día, paso a paso. Y en realidad es eso, ¿no? ¿Qué hago día a día de cosas positivas que me llenan, que me hacen bien? Entonces, como eso, a corto plazo, ir por esos objetivos. Sí, que tiene que ver con a veces, cuando les nombramos un poco, como con ir poniendo mini zanahoritas en el camino, ¿no? Como para poder llegar a esa gran zanahoria final, ¿no? Que es tan como gráfica que siempre la utilizamos un poco como a modo metáfora para llegar a nuestras metas, a nuestros grandes objetivos, ¿sí? Bien. Bueno, y un poco para terminar con esta charla, a modo de cierre, nos parecía que era como bien oportuno plantear esta viñeta de Eduardo Galeano. A ver, Leti, que es locutora, con su voz de Bueno, locutora. eso es lo que hice en mi tiempo libre, que tenía algo pendiente y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero no me pongas en ese, así, bajo presión, porque ahí va a estar complicada la cosa, Nicole. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Ahí Muy está. lindo y muy, muy fuerte y contundente, ¿no? Sí, que tiene que ver con esto de que planteaba Leti recién, justamente, de estar bien, lograr este bienestar emocional en lo personal, para también poder salir de nosotros mismos hacia el otro, ¿no? Y brindarnos, y cada uno desde su lugar poder como brindar su granito de arena en lo que es esta situación, ¿no? Y bueno, y ojalá que codo a codo podamos salir pronto de todo esto, ¿no? Sin duda, sí, también un poco para terminar, cuidar nuestra salud mental, no solo la física, saber que somos un todo y todo somos parte de todos, así que si estamos bien por fuera, deberíamos que estar bien por dentro y viceversa. Así que lo bueno, cosas que podemos hacer todos los días por nosotros. Genial. Bueno, y terminando, nos gusta mucho este dicho de Viktor Frankl, que es que tiene que ver con nuestra libertad interna, de algo que siempre es como muy recurrente, ¿no? Conversar en los grupos, ¿no? Que es como bien interesante de escuchar, que dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl. Muchas gracias. Eh, Gracias.